Bienvenidos a Comunidad Terapón, un espacio para la escucha. El día de hoy vamos a hablar sobre una nueva mirada en la recuperación de adicciones y para tocar este tema nos acompaña Marcelo Teto Medina, quien es especialista en adicciones y es operador socioterapéutico, motivador y conferencista. Bienvenido, Marcelo. Hola Carolina, un gusto, un saludo a toda la gente que nos escucha, que nos está mirando y muchas gracias por la convocatoria, por el espacio, para difundir de alguna manera algunos distintos dispositivos que tienen que ver con la recuperación, ¿no? Por eso cuando me preguntaste cuál era el título que le quería poner a la charla, es una nueva mirada a lo que es la recuperación, una nueva mirada a la recuperación de adicciones. Básicamente, si querés ya te cuento un poco todo, un poco mi historia de vida. Yo hace 3 años y medio estuve internado en recuperación. Cuando empecé a vivir lo que es la recuperación en primera persona, empecé a darme cuenta que había cosas había una mirada con respecto a mí, que a mí me hacía sentir como que me costaba. Siempre digo que en lo que tiene que ver con la recuperación de adicciones, una de las cosas más importantes es la empatía, ¿no? El abordaje a la Sí. persona que está padeciendo una adicción. Y yo sentía que había cosas que no me gustaban, no me cerraban. Y como soy una persona inquieta, como soy una persona que pienso que todo se puede modificar, todo se puede cambiar, hay cosas que se siguen haciendo porque no viene nadie y las cambia y siguen estando. Y me parece que de alguna manera empezar a mostrar una nueva mirada con respecto a la recuperación era mi tarea. Ahí empecé a estudiar mucho. En pandemia hice varios cursos. Uno, quizás el más importante, fue el de operador socioterapéutico especialista en adicciones. Después hice otros que tienen que ver con el abordaje de adicciones. Llegué a hacer cursos también con respecto a cómo abordar a una persona en un momento del luto, de la muerte de un ser querido. He hecho muchas cosas de esas, pero básicamente con respecto a las adicciones, empecé a darme cuenta que lo que tenía que ver el tratamiento de adicciones con la persona, había algo que a mí no me gustaba, que era el sentir vergüenza. Sí, muy común. A mí me parecía que el tema de la recuperación de adicciones se hacía a escondidas, que las familias tenían vergüenza de decir que el hijo estaba en recuperación, que el Sí. que estaba en recuperación, el que está en recuperación, sentía vergüenza de decir yo estoy haciendo un tratamiento. Y ahí me di cuenta que yo soy una persona en Argentina conocido públicamente, y me di cuenta que yo tenía dos opciones: o me vivía ocultando porque sentía vergüenza de haber pasado lo que pasé con respecto a las adicciones, o contaba mi verdad, contaba mi historia y contaba cómo era mi recuperación. Y Sí. ahí me di cuenta que me saqué una mochila enorme, enorme. Yo en mis charlas, yo charlas motivacionales en muchas comunidades, viajo también, inclusive he estado en muchas provincias de acá, de la Argentina. Tuve una invitación a Barcelona, otra invitación a Valencia, para hablar de esto, de lo que tiene que ver de dejar la vergüenza de lado, sentirnos orgullosos de nuestra recuperación. Yo hace poco grabé un video donde hablo de la valentía de decir no puedo solo. Todavía al adicto a recuperación se lo ve de una manera, se lo estigmatiza, Así es. se lo ve como ese enfermo para toda la vida. Hay frases que son realmente terribles para un adicto, que me parece que no suman en su recuperación. Yo aprendí a lo largo de estos años de dar charlas en muchas comunidades, hace más de 3 años que lo estoy haciendo, que hay algo que trabajar que es súper importante, que es la autoestima. ¿Y cómo voy a trabajar la autoestima de alguien que viene a verme y yo le digo que soy un enfermo para toda la vida? Quedo ahí. Entonces hay que encontrarle una vuelta, y es lo que yo estoy haciendo, demostrando, y lo veo con casos concretos, con chicos que se recuperan, con chicos que salen, porque empiezan a creer en ellos. Cuando la mirada del profesional a veces es una mirada discriminatoria, estigmatizante, como diciendo, bueno, vos te equivocaste, yo te vengo a curar. Me parece que no Exacto. funciona. Lo digo, y todo lo que digo, lo digo como siempre lo explico, lo digo en primera persona. Digo cómo me funcionó a mí.
A mí me puede hablar cualquiera, explicarme lo que quiera. Yo estoy explicando mi propia experiencia. Ujú. Yo, gracias a Dios, hice un tratamiento donde me crucé en el camino con gente maravillosa y fui juntando de cada persona lo importante que me transmitía. Y ahora de eso hice un compilado y es lo que yo transmito en mis charlas motivacionales. Yo creo básicamente que lo importante, por eso digo una nueva mirada en la recuperación, es mirar con alegría la recuperación. Al chico que está internado, cuando yo voy a dar las charlas, siempre les digo que tienen que disfrutar el camino que eligieron. Tenían dos caminos, el camino que podía ser el camino de la muerte, porque la droga te lleva a lugares horribles, Así es. o el camino de la vida, y elegiste el camino de la vida. No estés esperando que el tratamiento termine, empezá a disfrutar el transitar. El transitar ese camino tiene que ser alegre, porque elegiste un buen camino. Y Y esto es lo también lindo. me Sí, parece que esto que dices es bien importante, Marcelo, porque se trata de humanizar el proceso, ¿no? O sea, las personas que están en una situación complicada con las adicciones, pues no dejan de ser personas, ¿no? Y de repente este estigma ya lo asocian con delincuencia, con un montón de otras cosas, pero hay una persona detrás de eso que siente, que tiene exactamente. En deseos. recuperación, mira, en recuperación yo conocí varios casos. He conocido chicos que han entrado y los he visto transitar todo su tratamiento. Y me he Ujú. encontrado con gente por ahí muy lastimada, gente muy sola, gente muy perdida, gente con muchos Sí, problemas. Y a lo largo de ese tratamiento, como que uno va rascando y va encontrando las capas que van pasando y te encontrás con seres humanos increíbles, sí, con personas con una necesidad de afecto terrible, con un amor para dar impresionante. Pero así. para eso tenemos que creer en estas personas. Tenemos que creer, el estigmatizar, el ya correrlos de la sociedad, el señalarlos, el decir el drogón, el borracho, no sirve absolutamente para nada. A ninguno, al que consume y al que no. Porque al Ujú. que no, esa persona, capaz que esa persona que se droga en una situación complicada, sale y comete un ilícito y comete algo que, bueno, esto es algo que nos involucra a todos, a los que Sí. están en recuperación y a los que no, a los que nunca se drogaron. Esto tiene mucho que ver con la empatía, con querer al otro, con no decir yo no me equivoqué. Es muy fácil, mira, y me pasa, que por ahí mucha gente que por ahí tiene una mirada muy cerrada frente a lo que es las adicciones hasta que le toca. Y Sí. de golpe termina con un hijo con una adicción. Y ahí viene y te explica, jamás pensé que iba a pasar por esto. ¿Qué hago? Porque Ujú. la gente piensa que no le va a tocar hasta que le toca. Entonces, eso es lo que yo básicamente hablo. Empatía, entendimiento. Yo hablo mucho de lo que tiene que ver con la tolerancia, de ser tolerante, tener empatía. Todo eso tiene mucho que ver con ver al otro como si fuéramos nosotros. Nadie está exento de padecer una adicción. Entonces hay que Así empezar a es. entender, hay que aprender los medios de comunicación, hay que empezar a orientar, hay que empezar a explicar en los medios de comunicación, en las instituciones, en los colegios. La droga y la adicción, y cuando hablo de adicción también hablo, ahí ahora está haciendo la cadena A&E, está haciendo un documental tremendo, unos programas muy buenos sobre adictos a lo que tiene que ver con la tecnología, adictos a los teléfonos, que Ujú. también es una gran adicción que los chicos y Sí, la gente está padeciendo, adictos al juego, tenés la abuelita que está todo el día en las maquinitas jugando en el casino, o sí. sea, esto no escapa a nadie. La adicción no discrimina, la adicción iguala, todos padecen por lo mismo, venden sus cosas, la pasan mal, pierden los vínculos, todo. Entonces, esta cosa de tener empatía, no pararnos en un pedestal y decir, bueno, yo ya sé todo. Yo lo tuve que transitar para darme cuenta que tengo que entender al otro, aprender a comprenderlo al otro, a escucharlo. Es fundamental. Lo que tiene que ver con la empatía con el otro es fundamental. Esta cosa de que un chico se interna y verlo como un enfermito es una locura, es una locura. O sea, el chico que se interna viene lo primero que se le da es un abrazo y decirle una frase que es maravillosa, que es, no estás más solo. No Ujú. estás más solo. De esta se sale. Porque si no pedís ayuda, no se puede. Solo no se puede.
reconocemos eso, lo entendemos y empezamos a transitar un camino de vida, un camino de luz, un camino de alegría. Y ahí es cuando empezamos a descubrir todas las cosas que nos faltaban. Porque la droga, como siempre yo les digo a los chicos, la droga no es un deporte, nadie se droga por deporte. Así Nos es. drogamos para tapar, nos drogamos para tapar. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en un tratamiento? Buscar qué es lo que estamos tapando y trabajarlo. Y lo vamos a encontrar en una comunidad con chicos que por ahí padecieron lo mismo que nosotros. Y cuando digo chicos, hablo señoras, señores, chicas, chicos, hablo en general. Y tenemos que encontrar qué es lo que nos pasa. Y ahí empezamos a encontrar empatía, complicidad con otro. Cuando yo entro a un grupo por primera vez y no me animo a decir nada, y de golpe escucho que a un compañero le está pasando lo mismo que a mí, o Ujú, inclusive en los mismos grupos terapéuticos, descubrís algo que nunca pensaste que te molestaba, ujú. y realmente te molesta, y te das cuenta porque lo escuchás que lo está padeciendo otro compañero. Es maravilloso, por eso yo muchas veces digo, si la gente entendiera lo que es un tratamiento terapéutico para evitar una adicción, aprendés a vivir, no son lugares de internación. Yo los llamo escuelas de vida, son escuelas de vida. Muchos chicos entran a esas comunidades sin haberse hecho la cama nunca, Sí. bañándose cada 5 días, sin cepillarse los dientes. Aprenden a vivir en una estructura, que Ujú, eso también es maravilloso, porque sí. aprenden a convivir. Cuando el adicto vive en familia, no le importan las fiestas, los cumpleaños, lo único que le importa es cuándo va a comprar la droga, con qué plata va a tener, si tiene que romper códigos, si tiene que robar, lo va a hacer. Entonces, dentro de la comunidad empiezan a aprender eso, a que existe el otro, que el otro está ahí, que hay que entenderlo. Y esto es recíproco. Y ahí aprendes un montón de cosas. Por eso digo, los cambios que yo he visto en los chicos son maravillosos, pero realmente maravillosos. Y creo en la recuperación, pero creo en una recuperación, no una recuperación oscura, triste, no estoy internado, no, no, no. Decidí cambiar mi vida ahora es linda, porque ahora tengo unos amigos fantásticos que me acompañan en mi recuperación, que les puedo contar mis dolores, que les puedo contar mis angustias, que les puedo contar qué me pasa, y juntos vamos sanando. En recuperación se dice que cuando uno padece una adicción, cuando uno padece una angustia, cuando uno se droga para tapar algo. Ujú. Eso que tapamos es lo que nos angustia. En recuperación, en los grupos terapéuticos, en las charlas que hacemos, transformar esa angustia en anécdota. Te lo cuento el primer día con un gran dolor, te lo sigo contando con dolor, después con un poco de angustia, y después te lo cuento como una anécdota, como algo que me pasó en la vida, Algo que porque pasó. el pasado es experiencia, Ujú. para a partir de hoy arrancar con una nueva vida, sano, bien, como también yo siempre digo, al pasado no hay que usarlo como un sofá, hay que usarlo como un Ujú. trampolín, porque ya si tocamos fondo, si sabemos que nos duele, bueno, empecemos a aprender que esas cosas, ahí no tenemos que estar más, y tenemos que salir de ahí. Y Sí, eso es lo que muchas... Sí, ahorita que decías acerca de la empatía, lo importante que es que la comunidad terapéutica también tenga claro el modo de acompañamiento, ¿no? De, como decías, la comunidad, quitar el propio prejuicio, ¿no? Muchas veces las instituciones son las primeras que ponen una etiqueta, un diagnóstico, ¿no? A la persona que va buscando la ayuda. Y creo que ese mira, es un gran Carolina, trabajo. Carolina, maravilloso lo que decís. Pero eso tenemos que entender también que estamos transitando, el mundo está cambiando, el Ujú. mundo está empezando a ser tolerante. Vas a tener en muchas instituciones, que por eso es lo que yo siempre cuando voy a las instituciones hablo con los operadores, hablo con los directores, digo, muchachos, el Sí, mundo cambió. El que entra a una comunidad terapéutica para recuperarse no te hizo nada malo, se exacto. lastimó a sí mismo y quiere Ujú. recuperarse. Lo único que podemos darle es amor y empatía y Sí, empezar a trabajar juntos. El que se es- pone en carcelero, el que se pone en enojado, el que se pone, no sirve. Los límites tienen que existir, pero cómo se marcan los límites es fundamental. Vos ujú. tenés que lograr una gran empatía con la persona que está padeciendo una adicción, para que él sienta que vos lo estás acompañando. Muchas veces el haber tocado fondo te ayuda un montón, a mí me ayuda un montón porque sé de qué me están hablando, porque lo Así. viví en carne propia. Pero la empatía, el amor, el entender, el recibir al otro desde un lugar amoroso, es maravilloso. Y eso es lo que tenemos que entender. No es yo voy a trabajar de operador en una comunidad, bueno, a ver quién viene para empezar a darle. No, 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 Ujú, no. ujú, Aunque sí. sí se enseña los límites, que sí, que no.
uno cuando se droga, cuando vive en una situación de adicción, de angustia, de soledad, no tiene estructura en la vida. Se Ujú. levanta a cualquier hora, no le Así es. importa a su alrededor, vive metido, sumergido en su tristeza, en su angustia. Lo único que quiere es tapar con algo rápido antes Bueno, eso es lo que dentro de la comunidad te dan. Una estructura de vida donde empezás a empatizar con el otro, empezás a cambiar adicción y angustia por amor, y todo Mm. cambia, todo cambia. El ser humano es un animal de costumbre. Cuando vos empezás a cambiar tu vida y en los tratamientos empezás a tener un tratamiento con amor, con buen trato, empezás a reconocerte a vos mismo, empezás a escarbar en vos mismo, empezás a escribir tus dolores, empezás a compartir tus dolores, tu vida cambia, no hay ninguna duda. Y nadie me lo contó, lo Sí. viví, nadie me lo contó, lo viví por experiencia propia y por estos 3 años que vengo recorriendo comunidades de todo el país y me estoy dando cuenta y voy viendo la evolución de los chicos, voy viendo sus temores, sus miedos, cuando empiezan a recuperar a su familia, cuando están enojados con alguien porque los dañaron y ver cómo ese vínculo se puede recomponer. Porque un adicto cuando se interna, él fue el que se encargó de romper todos los vínculos. Pero Sí. cuando ese adicto empieza a recuperarse y empieza a recuperarse y sentirse mejor, empieza a sanar a todo su alrededor y empiezan a sanar todos los que están alrededor. Y ahí empiezan a... Tengo historias, miles de historias para contar, maravillosas de lo que es la recuperación. Y también entender que, por lo menos en mi experiencia, no me ha tocado alguien que diga que de manera consciente haya querido estar en un problema de adicción o que le guste la situación. Son personas que están sufriendo, que les está Nadie lo doliendo. disfruta, Nadie lo disfruta, nadie lo ¿no? disfruta, nadie lo disfruta. El tema es que a veces es muy difícil porque cuando venís con muchos años de consumo, el tratar de, igual decir, no es de la noche a la mañana. Por Ujú. eso muchas veces se dice, acá hay una estructura, hay que seguir con esta estructura y empezar a darte cuenta, todos a lo largo de un tratamiento, hay muchos que están empezando, otros que están por la mitad, otros que están terminando. Bueno, el que recién empieza, empezar a juntarse con el que está terminando y empezar a hacer esas cosas. Y ahí es cuando Acompañar. se van contando experiencias y la recuperación existe, que a eso voy yo. Yo esto de estigmatizar al adicto en recuperación o estigmatizar al adicto me parece antiguo, me parece Ujú. antiguo, me parece como cuando las mujeres no votaban, me Ah, parece cuando a los gays se los discriminaba, me ujú. parece lo mismo, el adicto es lo Ujú. mismo, me parece que es de una profunda ignorancia estigmatizar a un adicto, de una profunda ignorancia, es no entender que el adicto lo está sufriendo, lo está Así. padeciendo y no está bueno. Por eso ese es mi mensaje. Por eso yo te digo, una nueva mirada sobre la recuperación. Entender, si vos nunca te drogaste, nunca te alcoholizaste, nunca tuviste una adicción, bueno, entender que esa persona que lo está haciendo no le está pasando bien y Y ta necesita de tu ayuda. Sí, y también, Teto, me parece importante saber que es probable que en el camino de recuperación existan las recaídas y no es por falta de voluntad o porque no quiera hacer las cosas o no se esté esforzando. Las recaídas pueden ser posibles. No nos gustan, no es Sí, lo que pero ¿sabes deseamos. qué? Mirá, yo ahí tengo una mirada muy particular con respecto a las recaídas. Mm. Yo dentro del tratamiento las recaídas no las tengo en cuenta. Ujú. Yo cuando siempre hablo de la responsabilidad. Ujú. Entonces, si yo empiezo un tratamiento, no puedo tener una recaída. Hablo de la responsabilidad. Porque si no, muchas veces, quizás a veces los tratamientos son cómplices del adicto. ¿Qué quiere decir esto? Si yo entro a tu institución y vos me hablas y me decís la frase que la recaída forma parte de la recuperación, y yo voy Ujú. a saber que voy a poder recaer. Claro, hay Entonces un permiso. no me voy a poner una barrera con respecto. No hay que recaer. No hay que Ujú. recaer. Una persona cuando entra en un tratamiento tiene que tratar de usar todas las herramientas para cuando tenga ganas de consumir, usar esas herramientas para no hacerlo. Porque si no, muchas veces, amparado en eso de la recaída forma parte de la recuperación, y que bueno, está bien, me interno, recaigo 3, 4 veces y quizás en una de esas recaídas no vuelve más. Entonces, es muy, muy peligroso esta cosa es una opinión muy personal, Sí, pero sí, esta sí. cosa del daño menor, de bueno, he escuchado cosas como, por ejemplo, yo antes me drogaba, ahora me drogo y ando en bicicleta, como diciendo hago algo más. No, no, no te tenés que Ujú. drogar, Exacto. porque el que se droga no se quiere. Eso es algo, y entonces tenés que empezar a evaluar por qué no me quiero y trabajar qué es lo que te lleva
a tapar algo. Es así de sencillo. Darse cuenta que nosotros nos drogamos, cuando nos drogamos, porque necesitamos tapar algo, nos queremos poner en un estado que nos haga olvidar de todo. Bueno, eso es lo que hay que trabajar. Si yo entro en una comunidad y me dicen, no, la recaída forma parte del tratamiento, y yo sé que yo flojo, porque no tengo mis bases bien puestas de la recuperación, porque recién entro con mi abstinencia y con todo, me voy a drogar de nuevo. Entonces yo eso no lo tomo como opción. Para mí la recaída no es una opción. Tete, ¿y qué podemos decirle a las personas que se han estado constantemente recayendo, que van de un internamiento a otro? O sea, ¿desde dónde entonces podemos recomendarle que aborde esta situación? Que tienen que trabajar qué es lo que los está llevando a eso, y no lo están trabajando. Vos podés estar un año internado sin contar cuál es tu dolor. Ujú. Yo he tenido situaciones de chicos que a los 5 o 6 meses se sientan y en un grupo comparten qué fue lo que les pasó que los marcó en la vida y Ujú. empezar a trabajar eso. En la medida que vos eso no lo compartas, no lo sueltes, y no hay solución. Hay gente que comparte y hay gente que cuenta nomás. Acá Sí. en Argentina se dice chamulla, que chamulla. Está el que comparte y el que chamulla. El que te cuenta, te da unos retornos tremendos, unas devoluciones maravillosas, pero en el Ujú. fondo te está actuando, no está siendo él. Entonces, eso es importante, entender que uno tiene que compartir, hablar desde el corazón. Yo tengo un gran dolor y digo, a mí esto me duele. Bueno, si vos ese dolor no lo soltás, podés estar 1 año, 2 años, 3 años, puedes vivir internado, vas a entrar y salir de todo, porque no terminás de soltar qué es lo que te hace lastimarte. Porque el que se droga se lastima, y eso es autoestima. Entonces la autoestima es la que tenemos que trabajar. Querernos. Yo me quiero, ¿cómo me voy a drogar ahora yo si yo me quiero? Ni loco me drogo, pero ni loco me drogo. ¿Por qué? Porque me quiero. Entonces digo, aprendí a quererme, a conocerme, a quererme, a valorarme. Entonces eso de, si yo sigo con las recaídas, entro en un montón de instituciones, entro y salgo, como se dice acá, la puerta giratoria, Ujú. obviamente no me voy a recuperar nunca, porque no soy honesto conmigo mismo y digo, a mí me duele esto es lo que me lastima. Y ahí empiezas a arrancar. Y, por ejemplo, las familias que de repente también entran como en este cansancio, ¿no? O en este agotamiento en el acompañamiento de su familiar, ¿qué podemos decirles? Tú compartías, hace algunos días que le hablabas a los familiares precisamente, y que les pedías, ¿no? Pues, o sea, que no se rindieran, que tuvieran Yo lo que les pido es que no se enojen. Yo que no se siempre hablo del enojen. no enojo. El Mm. enojo angustia. Hay que saber Ujú. trabajar el enojo. Es Ujú. un trabajo muy lindo, yo lo hago y me da mucho resultado. Yo doy charlas con respecto a eso, con ese cambio de vida, ese cambio de mirada, el no enojarse. El enojar no nos conduce a nada. El enojar es seguir enganchado con un problema. Si yo estoy enojado con alguien, lo sigo teniendo en mi vida que me enoja. Entonces hay que aprender a soltar esas cosas. A la familia yo siempre les digo, en los casos puntuales, si una madre descubre que el hijo se está drogando, no enojarse, no volverse loca, no tratarlo mal, porque lo va a seguir haciendo escondida y eso va a ser peor. Entonces tratar de, si eso la pone mal, hablar con un amigo, hablar con el padre, hablar con un profesional, tratar de ver de qué manera empáticamente y con amor se puede abordar. Porque la mirada que tenemos que tener con respecto al que se está drogando es que el que se está drogando lo está sufriendo. Encuentra en la droga algo para tapar un gran dolor. Muchas veces quizás la familia es la que generó ese dolor. Muchas Ujú. veces los chicos me comparten, yo me empecé a drogar porque mi mamá o porque mi papá, y te empiezan a contar esas historias. Ujú. Aprender a soltar eso. Yo a los chicos les digo que siempre, nosotros empezamos nuestra propia historia. El pasado es experiencia. Lo que nos pasó feo, lo que nos pasó malo, es algo que nosotros no nos tenemos que hacer cargo si no fuimos nosotros. Pero nosotros somos los responsables de cambiar la historia. Y cambiar la historia significa empezar a hacer las cosas bien. Entonces, dejar el rencor de lado, el enojo, la bronca, y empezar a entender que el otro es el otro. Una de las grandes frases que yo digo siempre es, el otro es el otro. Vos me hablas desde tu historia, Carolina. Yo te hablo desde la mía. Yo no puedo pretender que vos, Carolina, hables desde mi historia. Y yo no Así puedo es. pretender que Carolina sea como yo quiero que sea. Vos vas a ser como vos sos. Y yo tengo que aprender a tener empatía con vos, A respetar. aceptación. ¿Entendés? Que es importantísimo la aceptación. Y ahí empezás a entender. Entonces la familia tiene que entender que ese chico no es, si la mamá nunca se drogó, nunca se alcoholizó, y de golpe el hijo se está drogando,
Bueno, se está drogando. Hay que ver por qué. Pero entender que ella no es el hijo es el otro. Entonces hay que entenderlo eso y darse cuenta. Ujú. Y también la parte, ¿verdad, Teto, de comprender que esta situación le afecta de alguna forma a todos? Sí tiene un efecto, no significa que el hecho de que seas empático y que seas amoroso o que seas respetuoso con el proceso, no significa que no te vas a involucrar de alguna forma o que las decisiones que tomas nos siguen afectando, como por ejemplo, que hemos encontrado que algunas familias pueden participar por ignorancia o de manera indirecta o por miedo en el consumo, ¿no? A lo mejor permitiendo que se use sustancias dentro de casa o dando dinero o buscando la promesa, ¿no? De si tú te recuperas o si tú te internas, te voy a regalar esto, ¿sí? O sea, son de alguna manera buscan cambiar la situación a cambio de algo. Y eso de alguna forma tampoco es la garantía de nada, sino es el entendimiento que la persona que está pasando por el proceso de recuperación o por el problema de adicción, pueda comprender que tiene una situación que atender, ¿sí? Porque si no Claro, la pero Carolina, acá hay algo, está bien, está muy bien lo que marcas. Acá hay algo que es importante. Cuando un chico, alguien decide internarse en recuperación, ahí ya no está más solo. No está más solo. No mm, estar más solo quiere decir que la familia tampoco está más sola. sí, Entonces sí, sí. acá tenemos todo un apoyo Ujú, psicológico, que son los grupos de familia, el chico con su terapeuta y con su internación y con sus operadores y con su yoga y con su gimnasia y con su arteterapia y con todo, la familia con los operadores, los psicólogos, explicándoles el proceso que el chico está viviendo. O sea, cuando vos decís eso, hablas básicamente de la relación familia-hijo sin la institución de por medio. Por eso digo, cuando alguien les pide ayuda y entra a una institución a colaborar y ayudar, ya ahí no están más solos ni la familia ni el chico. Entonces, esa madre que antes le daba plata al chico para que se drogue porque no quería que saliera a robar, ya no, ya está contenido por mi institución. ujú, Ese chico que quería drogarse, ya no, porque está contenido por la institución, por los psicólogos, por los operadores, por cada una de las personas que trabajan dentro de ese dispositivo que al chico lo ayudan y a la familia también. Porque muchas veces las familias cambian la manera de sí, ver la vida a partir de un chico internado. O muchas veces son sí, dos o tres hermanos los que se drogan, entra uno y después entran todos. exacto. O por ahí, muchas veces, se interna un chico por problemas de adicciones con un padre alcohólico y el padre deja de tomar. Deja O de sea, beber. todo eso se genera a raíz de un acompañamiento. Sí, porque bien dice que también la adicción puede ser una bendición, ¿no? Ya en la recuperación, o sea, puede traer grandes cambios en todo el sistema. En Sí. todos, se reforma todo. Cuando una persona en una familia es la persona que se droga, es la persona que realmente es la que tiene el problema, pero ¿qué pasa? Ese problema se lo traslada a toda la familia. Cuando esa persona empieza a sanar, empieza a recuperarse, se empieza a recuperar toda la familia. Se recuperan los vínculos, se recuperan los matrimonios, los noviazgos, los amigos, los hermanos, los padres, los hijos. Todo se recupera, Mm, pero todos son parte del asunto. Todos tienen, no es lo mandé a internar al pibe, no, no, no. Participá de la reunión de padres, participá de los chats, participá de las charlas, acompañá y date cuenta que por ahí hay muchas cosas, porque muchas veces los chicos no se drogan por culpa de ellos solamente. Muchas veces arrastran problemas familiares y muchas ujú. veces los padres, las madres, los abuelos, los hermanos se dan cuenta de errores que han cometido que quizás aislaron a esta persona, a este chico, a este paciente, y como terminó, aislándose con consumo o con un celular, con las redes sociales o en un casino. Exacto. Todo va de la mano, todo va de la mano. Por eso digo, esto es algo que nos tiene que involucrar absolutamente a todos. Esto no es solamente de la persona que padece la adicción. ¿Tú qué puedes decirle, por ejemplo, a la persona que está padeciendo de la adicción? Porque ahorita hemos hablado de ser empáticos, tanto profesionales como familiares, como sociedad, pero a veces el prejuicio viene del propio usuario. ¿Qué puedes decirle a esa persona que está atravesando la adicción? Yo lo que le digo es, porque lo conozco de alguna manera, muchas veces cuando vos estás padeciendo una adicción, no te querés a vos mismo, ya te detestás, te sentís que no entendés nada. Cuando vos decís, bueno, esta es la última vez que lo hago, y volvés a caer, y volvés a caer, y volvés a caer, dejás de creer en vos,
Bueno, entender, por eso te lo decía al principio, pedir ayuda, solo no se puede. Es decir, empezá a darte cuenta que necesitas que te ayuden. Que mucha gente que estuvo en el lugar que estuviste vos, hoy pudo salir. Que esa persona te empieza a contar, te empieza a explicar qué camino tenés que recorrer. Y ahí te vas a dar cuenta que todo empieza a cambiar. Pero lo fundamental, al adicto lo que primero se le dice es, solo no se puede, solo no se puede. La recuperación existe, pero tenés que tener ayuda, te tienen que ayudar. Y de a poco él entiende eso y ahí empieza a decir, bueno, está bien, acepta. Va a una institución, al principio pasa lo que pasa siempre, a los 2 meses ya sienten que ya está, no me drogo más. Y Sí. no, y ahí empezar a entender que hay que empezar a darse cuenta, y eso va para la familia también. Pues la familia después los ve bien, al mes, los ve bien Ujú, y dice, ajá, ya se recuperó. No, ujú. hay que trabajar los dolores, las angustias, los demonios, todas las cosas que tienen, y eso lleva un tiempo. Y eso te vas dando cuenta con los compartires, con las actitudes, los defectos de carácter, todo va cambiando. Por eso digo, vos me decís, ¿qué consejo, qué le diría, qué le digo yo a un adicto? Muy fácil, solo no se puede. Pedí ayuda y empezá a sanar, porque sanás vos y sana todo el resto. Y a la familia que se involucre, que no es que lo mandan a la universidad a estudiar, no, acá tenemos que estudiar todos juntos. Esto es algo que nos tenemos que recibir todos, esta materia de recuperación, todos tenemos que tener el diploma. El papá, la mamá, el adicto, todo, absolutamente todo. Sí, y sobre todo tener también paciencia, ¿no? Porque no es algo que va a ocurrir nada más en el internamiento, sino es un proceso de vida. Y a cada uno le puede llevar su tiempo y a cada uno le va a llevar también sus tristezas, sus dolores, sus cosas, sus revelaciones, pues. No es algo que va a ocurrir nada más al tercer o sexto mes. Sí, son Mirá, situaciones yo hay que algo que ocurren. siempre digo a las familias. Yo a las familias siempre les digo que apliquen la teoría del TAP. La teoría del TAP es tolerancia, aceptación y paciencia. Tolerancia, aceptación y paciencia. Las familias tienen que ser tolerantes, aceptar lo que les toca y ser pacientes. Porque Mm, esto no es de la noche a la mañana. exacto. Eso yo siempre lo hablo cuando hablo con las familias, hablo del famoso TAP. Entender que si nosotros entendemos eso y lo manejamos bien, todo funciona. Tolerancia, aceptación y paciencia. Y esperar. Cuando lo mismo le digo al chico, al adicto. El adicto no tiene, cuando entra a una comunidad para recuperarse, empieza a pensar en que se peleó con la novia, que el papá no lo quiere, que le debe plata a fulano, empieza a pensar un montón de cosas. Yo lo primero que les digo es, ustedes a partir de ahora empiezan de nuevo, empiezan una vida de nuevo. Todo lo que pasó ya pasó. Estar en una comunidad pensando con el cuerpo en la comunidad, pero con la cabeza puesta afuera, no se recupera nadie. Ujú. Y otra cosa que es fundamental y que yo lo tengo como algo de cabecera, cuando vos empezás un tratamiento, no busques nada. Vos lo único que tenés que hacer es hacer las cosas bien, que todo se acomoda. Pero vos no salgas a buscar nada, ni a cambiarle la vida a nadie, ni a hacer nada, porque primero te tenés que priorizar vos. En recuperación yo les digo, cada uno de los chicos que yo tengo en una comunidad, cada uno de esos chicos es una película, es una serie de Netflix. Cada uno de ellos es el protagonista de su propia película. Ujú. Son los protagonistas, se tienen que centrar en ellos, basar en ellos, recuperarse ellos para después recuperar. Yo no puedo quererte a vos si primero no me quiero yo. Entonces tengo que aprender a quererme, aprender a valorarme para poder valorarte a vos, quererte a vos. Y eso es fundamental, así de sencillo, pero así también es todo un proceso que los chicos tienen que transitar. Sí, o sea, la empatía también va del propio usuario a sí mismo, ¿no? El ser Claro, empático con su propio proceso. totalmente. Muy bien, ¿en dónde pueden encontrarte las personas que quisieran tener algún acompañamiento, alguna asesoría, Yo tengo mi información? Instagram que es @tetomedina_ok, @tetomedina_ok, y ahí me mandan siempre por privado mensajes y en lo que pueda ayudar, aquí estoy. Bien. ¿Hay algo más que quisieras decirle a las familias, a No, las personas? agradecer estos espacios, para mí son muy importantes, me parece que la recuperación tiene que cambiar, hay que cambiar la mirada, hay que entender que esto es algo que nos involucra a todos, hay que entender que ver a un chico recuperarse es algo maravilloso, es muy Sí, agradable, es muy sí. lindo, y hay que darse cuenta que tenemos que empezar a hablar de esto. Hay que empezar a hablar de esto para que los chicos no hay que sentir vergüenza. Ser un adicto recuperado o un adicto en recuperación, hay que estar orgulloso, porque lo que estamos haciendo es un gran trabajo
para nosotros y para los demás también. Y las familias que tienen un chico o una chica o un abuelo, un papá o un primo en recuperación, estar orgullosos de la decisión que tomó de recuperarse. Sí, bien, excelente. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu No a espacio. vos. Bienvenido siempre a Comunidad Terapón. Espero que sea el primero de muchos episodios juntos. Y pues bueno, les invitamos a todos a seguir nuestras redes sociales. Estamos en Spotify y en YouTube como Comunidad Terapón. También nos pueden escribir a Instagram o a TikTok como Comunidad Terapón. Muchísimas gracias, Teto. Gracias, Carolina. Un gusto enorme. Gracias. Un saludo a toda la gracias. gente.